El tema de la predicación de hoy es la vida cristiana en la iglesia y la falsa enseñanza. La vida cristiana en la iglesia y la falsa enseñanza. Ya dijimos hace 8 días que esta carta la escribió el apóstol Pablo. ¿Para quién, hermanos? ¿Dirigida a quién? ¿Se acuerda? Timoteo. Era pastor en la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Era un joven pastor. Esto ya lo debe de saber, hermanos, está en la palabra. Pablo escribe esta carta estando preso en Roma y la escribe a Timoteo, uno de sus discípulos que más quería él, juntamente con Tito, pero en este caso es con Timoteo. Tenía más o menos 23 años Timoteo cuando estaba al frente de la iglesia, era un joven pastor, y había ciertos problemas en la iglesia que Pablo, inspirado por Dios, escribe este mensaje para que se conozca cómo debe de ser el orden de la vida cristiana dentro de la iglesia. El apóstol Pablo estuvo preso 2 veces. En la primera, que fue encarcelado, él logró salir por la gracia de Dios y estuvo 2 años libre. Durante esos 2 años, él procuró visitar las iglesias que él fundó para ver cómo estaban las iglesias caminando. Y dentro de ellos estaba la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe una carta a Timoteo para hablarle acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Se habían entrometido falsas enseñanzas que estaban desviando la fe de los cristianos en ese lugar. En Hechos capítulo 20, versículo 28, vaya conmigo. Estas palabras que le deja a Timoteo las registra primero el apóstol Pablo cuando él estaba en Mileto y le manda un mensaje a los hermanos en la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 28, vamos a leer esas palabras que el apóstol Pablo dirigió a esos hermanos en ese momento. Esto es muy importante porque Dios desea que tengamos presentes lo importante que es la predicación de la palabra de Dios y de tomarla con reverencia. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Estas palabras van dirigidas no solamente para los líderes de la iglesia en Éfeso, sino también para la congregación. Y les da las palabras: mirad por vosotros. Nadie va a cuidar y nadie es más responsable de su vida espiritual que usted mismo, hermano. ¿Escuchó esto? Usted es el único y el más responsable de su vida espiritual. Por eso las palabras de Pablo a los hermanos en Éfeso: mirad por vosotros mismos. Yo velo por mi vida espiritual, hermano. Yo procuro tener comunión con Dios, de leer la palabra, de cantar, de orar, pero también usted debe de ser responsable de su vida espiritual. Usted decide qué tanto busca a Dios. Esto es algo personal y Pablo le dice estas palabras a los hermanos: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Sigue diciendo: en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hasta el día de hoy la iglesia Hashem puede decir y disfrutar de sana palabra, hermanos. Y no es porque yo esté aquí, sino que como siervo de Dios tenemos temor de Dios, de este púlpito, y de procurar predicar la palabra de acuerdo a la Biblia. Pero yo no sé si el día que yo no esté aquí como pastor, el que se para aquí al frente tenga el mismo temor al predicar la palabra de Dios. Yo no lo sé. Pero los que están hoy, Dios les habla para que tengan presente eso. Por eso la palabra de Dios dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En el tiempo presente en el cual vivimos, encontramos un sinfín de ejemplos, tristemente, de iglesias que se llaman cristianas, que lo menos que predican es la palabra de Dios.
Hoy se ha metido a la iglesia un evangelio de muchas emociones, de muchos sentimientos, donde el centro de la predicación es el hombre y no Dios. Es así como encontramos hoy en los púlpitos predicadores predicando con una gorra, irreverentes hacia las cosas de Dios, contando chistes, riéndose en el púlpito, y podemos hablar muchos ejemplos. Y todo esto es porque se le ha perdido el respeto a las cosas de Dios. A veces nos catalogan y nos marcan como tradicionalistas, muy conservadores y muy religiosos, pero prefiero ser un hombre que predique con temor la palabra de Dios a tomar este lugar con irreverencia, hermanos. Pablo le dice a la iglesia: voy a partir y pronto está que yo no regrese. Y de vosotros mismos, fíjense qué tan tremendo es esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe que este texto me preocupa? Porque dice de vosotros mismos. Y la gran mayoría de las iglesias que le han perdido el respeto a Dios es porque de los mismos miembros de la iglesia se levantó esa filosofía. Y les puedo decir con certeza a la iglesia, de ustedes mismos se pueden levantar hombres para engañar a la iglesia. Tengan cuidado. Siempre se debe de respetar el púlpito para la predicación de la palabra. Texto 31, viene el consejo. Por tanto, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El deber de Pablo en ese momento era velar por la iglesia. 3 años predicándoles. Aquí estamos ya casi 13, vamos para 14 años. Y no hemos dejado de hacerlo los martes y los domingos. Predicándole con lágrimas. Porque la responsabilidad de la iglesia, no solamente del pastor, es de que se procure la predicación de una palabra que edifique a la iglesia y que sea Cristo exaltado, hermanos. Es el llamado que Dios nos pide a nosotros. Primera de Pedro 1:22, para ir continuando con la introducción. Primera de Pedro 1:22 al 23. Toda iglesia verdadera, toda iglesia cristiana, sus congregantes tienen que cuidar mucho la enseñanza y la predicación de la palabra. La conversación es muy importante. La palabra de Dios, Primera de Pedro, 1:22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por nosotros. Lo que el apóstol Pedro nos habla es de que la predicación de la palabra es una semilla que se siembra en el corazón del cristiano, y donde el Espíritu Santo trabaja en el corazón para que esa palabra que es predicada y es escuchada dé fruto. Nacimos de Dios, Dios nos alimenta. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida para Dios. Una cita más. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Toda iglesia cristiana debe de estar fundada en la palabra de Dios, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Toda iglesia cristiana debe de estar fundada en la predicación de la palabra, en la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra posición como cristianos delante de Dios al recibir a Cristo en nuestros corazones. Somos una familia, dice el texto 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia tiene que estar basada, tiene que estar fundamentada, su comunión, su convivencia en la predicación de la palabra. No se olvide eso. No nos reunimos para ser parte de un club. No somos un grupo de familias que convivimos los domingos para saludarnos. No, eso es
consecuencia de lo que Cristo hace, nos reunimos para la predicación de la palabra, para alabar a Dios. Obviamente vemos a hermanos que juntamente hacen lo mismo y nos da gusto que juntos caminemos en la fe cristiana. Pero lo que la palabra dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es la palabra de Dios la que le da crecimiento a la iglesia, hermano. ¿Escuchó eso? Es la predicación de la palabra la que le da crecimiento a la iglesia. Por lo tanto, necesitamos constantemente predicar la palabra, el evangelio de Cristo. Si no se predica la palabra, entonces solamente vamos a recrear a la gente, vamos a entretenerla, y al final será un grupo de gente carnal sin temor a Dios. Por eso Dios nos pide a nosotros a que tengamos cuidado. Mateo 7:15, una advertencia de Jesús. Mateo 7:15. Si la iglesia no tiene esto en su mente y no la tiene presente, hermanos, Satanás, el enemigo de nuestras almas, va a aprovecharse de la circunstancia de esa iglesia para mezclar falsas enseñanzas, filosofías mundanas que arrastrarán a los cristianos al mundo y no a Cristo. Palabras de Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Cuide su vida espiritual, hermano. No todo el que se dice cristiano es cristiano, tristemente hay que admitirlo. A veces muchos se escudan, se esconden detrás de la fe cristiana para hacer fechorías. Los cristianos siempre glorificamos a Cristo con nuestra vida y con nuestro ejemplo. Amén. Pero dice Mateo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por detrás son lobos rapaces. El apóstol Pablo comprendía el peligro que venía a la iglesia en Éfeso. Por eso el mensaje de advertencia. Repito, Pablo comprendía que se avecinaba un tiempo en la cual la iglesia en Éfeso correría peligro y aquellos que estaban firmes en la fe serían arrastrados. Por eso la instrucción que Dios le dio a Timoteo y hoy Dios en el siglo XXI a la iglesia Hashem, a ser vigilantes de lo que se hace dentro de la iglesia. Ahora sí, vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y vamos a ver con la ayuda de Dios las advertencias que el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo en la fe y que tuviera cuidado. Cada advertencia también es dirigida para la iglesia aquí donde estamos nosotros. Dice el texto 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo quería detener el error en la iglesia. Como congregantes, como iglesia cristiana, no estamos exentos de que se entromezca aquí doctrinas falsas, pensamientos de hombre. Y cuando suceda eso, la instrucción ¿cuál es? Detener la falsa enseñanza. Ese es el consejo de Dios. Algo no se está haciendo bien en el púlpito, en la iglesia. El deber de la iglesia es que, hermanos, detener eso. No dejar que fluya, detenerlo, porque eso no glorifica a Dios, mucho menos da honra a Dios. Hay que detenerlo y eso tiene que hacerlo la iglesia. Cuando algo vean que aquí no está bien, el deber de los líderes, de los ancianos, es detener, parar lo que sea que no esté glorificando al Señor. Pablo lo hizo. Ahí mismo en el capítulo 1, versículos 18 y 20, encontramos qué fue lo que sucedió y qué fue o la manera como él actuó. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y luego da nombres en el texto 20, de los cuales son
Himeneo y Alejandro. Dos hombres de la iglesia en Éfeso que no se sujetaron a la palabra y que Pablo tuvo que disciplinarnos. Hermanos, si en la iglesia no hay disciplina, se pierde el orden. Tenemos que disciplinar a la iglesia en el sentido de que debe de haber orden y reverencia a Dios. En el momento que algo suceda fuera de ese orden, entonces hay que actuar. Pablo dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, hermanos, a no blasfemar. Estos dos hombres estaban blasfemando la palabra de Dios y tuvo que actuar el apóstol Pablo porque había una falsa enseñanza en la vida de ellos. Romanos capítulo 16, vamos a una cita y ver cuál es el consejo que Dios nos deja ahí a nosotros. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice el texto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Es triste y es lamentable, pero en todas las iglesias siempre hay hermanos que en lugar de ayudar, ponen tropiezos. Y no somos la excepción. Dios quiera que todos seamos los hermanos que contribuyamos para que crezca la iglesia, pero lamentablemente siempre hay hermanos que entorpecen, que ponen barreras, que ponen peros para que la palabra de Dios fluya y la iglesia crezca en armonía. Y Pablo dice esto a los romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Si algún hermano o alguna hermana, esa convivencia no te acerca a Cristo, ¿qué dice Dios? Aléjate de ellos. Hay que orar por ellos, pero tener cuidado porque entonces serás arrastrado. Texto 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles? Las que ponen tropiezos, según el texto 17, y las que causan divisiones. Esas personas no están sirviendo a Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de personas que surgen dentro de las iglesias. Vamos a volver a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4 y 5. Segunda advertencia, o tercera, perdón: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En el tiempo de Pablo había enseñanzas que, lejos de unir y edificar, traían controversia dentro de los hermanos en la iglesia. En el tiempo presente no somos la excepción cristiana en el siglo XXI. Ya dijimos, uno de los pensamientos que hay en el tiempo presente es un evangelio basado en sentimientos, donde el hombre es el centro. Tengamos cuidado de ello, porque nos pueden desviar de las cosas del Señor. Versículo 5. Pues el propósito de este amor es el amor nacido ¿de qué, hermanos? De corazón limpio. Y aquí encontramos que Pablo le resalta acerca de lo importante de un corazón limpio, hermanos. Pregunta a Dios: ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios el día de hoy? Y cuando hablamos del corazón cristiano, hablamos del centro del ser. Algunos le llaman conciencia. Mire lo que dice el Salmos 24. Vaya conmigo al Salmo 24 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto al tema del corazón limpio. Salmo capítulo 23. Salmo 24, perdón, es el que está delante. Salmo 24, versículo 3. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Pregunta el salmista. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Dice el texto 4.
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo. Un mandamiento de corazón limpio, que se pueda acercar a Dios sin esa conciencia mala. Un hombre, una mujer que se acerca a Dios con un corazón limpio. Por eso Pablo le dice el mandamiento que es el amor nacido de corazón limpio, donde Dios nos pueda ver y no haya nada que esté en contra de la obediencia al Señor. Esto es muy importante, hermanos. El versículo, vamos al Salmo 73, allá adelantito. Salmo 73, versículo 1. Este salmo lo escribe David y está dentro de esos salmos que él escribió después de que él pecó con Betsabé, y donde Dios trabajó en su vida y lo llevó a un momento de corregir en su vida ciertas cosas. Y dice el Salmo 73:1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Qué tan importante es de reconocer de que Dios es bueno, aunque muchos que no están bien reciben bendición, pero dice el Salmo 73:1: para con los limpios de corazón. Es un requisito de que haya un corazón limpio de aquellos que se acerquen a Dios. Un segundo requisito que encontramos, que Pablo habla a Timoteo acerca del mandamiento de un corazón limpio. Si volvemos rápidamente a 1 de Timoteo 1:5, da un segundo requisito acerca de cómo podemos acercarnos a Dios. Dice el texto: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena, ¿qué, hermanos? Conciencia. Una buena conciencia. Esto satisface a Dios. Esto llena a Dios. Una buena conciencia. La conciencia es la que Dios depositó en cada ser humano, donde el hombre sabe qué es bueno y qué es malo. Y la conciencia es la que dictamina y vigila nuestros hechos, si agradan o no agradan a Dios. Por eso Dios nos pide que nuestra conciencia debe de estar siempre regenerada y que siempre tiene que estar cerca del Señor. Tito capítulo 1 versículo 15 nos habla un poco más acerca del tema de esta conciencia. Y vamos a ir a la carta a Tito. Tito capítulo 1 versículo 15. Dice el texto: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué, hermanos? Corrompidas. Y hay un requisito para acercarnos a Dios: una conciencia limpia, hermanos, una buena conciencia. Por eso Dios condena y habla acerca de aquellos que su conciencia está corrompida. Por eso Dios nos pide en esta hora que vigilemos, y el texto nos habla de algo importante. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y lamentablemente en los hermanos en Éfeso estaban muchos siendo corrompidos. Vamos a volver a Timoteo y seguir viendo la serie de advertencias que Dios le permitió ver al apóstol Pablo que estaban pasando en esta iglesia. Versículo 5 al final: y de fe no fingida. Una de las cosas que trae mucho juicio a la iglesia es cuando el cristiano no es lo que dice ser. Dios pide que seamos personas que no finjamos. Versículo 6: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, dice el apóstol Pablo. Conociendo esto, que la ley no fue para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de
hombres de pecados que había en la iglesia en Éfeso. Y la palabra de Dios es para mostrarle al hombre dónde está haciendo el mal. Para eso es la palabra. La predicación de la palabra es para mostrarle al cristiano nacido de nuevo en dónde está fallando. Y aquí encontramos una lista entonces de personas en ese lugar, de actitudes que no estaban glorificando a Dios. Encontramos que en esa iglesia había pecadores, dice el texto, fornicarios, dice el texto 9, veamos la lista. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, porque el justo, ¿qué hace, hermanos? Obedece, él cumple con la palabra y la obediencia a Dios, sino para los transgresores y desobedientes. Y da la lista de personas que estaban haciendo esto en la iglesia en Éfeso: transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. Para los parricidas y matricidas dice, y los homicidas, el 10, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y todos los que se opongan a ¿qué, hermanos? A la sana doctrina. Toda esta lista, hermanos, va en contra de la predicación de la sana doctrina. Cuidemos que nuestra vida no sea que refleje este tipo de pecados. Y al final el apóstol Pablo termina el texto 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Texto 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo reconoce que Dios lo tomó como alguien que, hermanos, fiel. La palabra fiel, ya dijimos, es que, hermanos, digno de ¿qué? De confianza. Hermanos, que Dios nos haya tomado a nosotros, los que servimos, como alguien que nos tuvo la confianza para servirles. No defraudemos a Dios, sino cuidemos siempre la predicación de la palabra.